Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que haya sido una muy buena semana la que tuvieron. Estamos ya próximos o más bien estamos en el mes de Navidad. Y por esa razón es que estamos estudiando algunas lecciones que dicen relación con aquello. Es decir, con profecías que indicaron algún aspecto de la vida del Salvador. Estudiamos a Isaías y hoy día volveremos a estudiar a Isaías. Él fue muy prolífico en cuanto a profecías relacionadas con la venida del Salvador. Pero vamos a orar. Vamos a iniciarnos orando al Señor en el día de hoy. Sí, en este día que el Señor nos ha dado. Padre, vamos a tu presencia para darte gracias por esta semana que tú nos has permitido vivir, por este tiempo, oh Dios, que tú nos has dado para estar con nuestras familias, para trabajar, para descansar, para esparcirnos. Señor, muchas gracias por tus cuidados y por las atenciones que ha brindado a cada hermano de nuestra congregación. Bendíceles, cuídales a cada uno. Y hoy permítenos sacar de esta lección lo más relevante de ella para nuestra vida y para poder aplicarla. Agradecemos tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección del día de hoy a nosotros nos habla de luz en las tinieblas. Ese es el título de la lección de hoy. Luz en las tinieblas. Qué interesante. Y ya nos está sugiriendo algo que se dijo en relación a Jesús, y ustedes ya están haciendo alguna memoria respecto de esa profecía. Bueno, quiero a su vez, a propósito de luz, hay una primera pregunta que quiero plantearle, y dice relación con que ¿ha pasado alguna vez por un apagón sin estar preparado para la falta de luz? Que lo haya sorprendido, un corte de energía eléctrica de esos que algunas veces nos sorprenden. Y tal vez nosotros no estamos preparados ni siquiera con fósforos, ni con velas, ni con nada. Bueno, es una buena experiencia vivirla, sentir lo relevante que es todo cuando hay luz, sentir lo relevante que es la luz en la vida nuestra. Es interesante saber que con la luz, cuando vuelve la energía eléctrica y se nos ha cortado, vuelve también la calma a nuestra vida, ¿no? A ese tiempo un poco un tanto especial, producto de que dependemos tanto de la electricidad que simplemente no podemos estar tan contentos ni relajados cuando ésta está ausente. Bueno, Jesús es la luz en las tinieblas. Y ustedes saben que cuando hay tinieblas y aparece un rayo de luz, por minúsculo que sea, ese rayo de luz va a disipar gran parte de las tinieblas. Así que, mis hermanos, es absolutamente relevante la luz para nosotros. ¿Cuál es la idea central? La idea central de la lección de hoy es que Jesús hace brillar su luz en un mundo oscuro. Hay un himno que por ahí dice: el mundo perdido en pecado se vio. Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Jesús vino a ser la luz del mundo. Por lo tanto, esa es la idea central de nuestra lección. Jesús hace brillar su luz en un mundo oscuro. Fíjense ustedes que cuando Dios creó el mundo, este mundo que habitamos, lo hizo de tal manera que viviéramos dentro de una rotación continua de tinieblas a luz, día tras día. El día sigue a la noche, o tal vez la noche al día, pero es una rotación continua entre estos dos elementos. Por eso cuando termina con el primer día de la creación, Dios dice: y fue la tarde y la mañana un día. Declaración que repite nuestro Dios al fin de cada uno de los 6 días de su creación. Si nos preguntamos por qué no tenemos que hacer nada más
que observar la pauta de nuestra existencia. La mañana siempre ofrece para cada uno de nosotros promesa y oportunidad. Y el día a la verdad nos deleita, pero la noche nunca está lejos. Siempre está presente, siempre se aproxima. Y para todo ser humano, la hora de su muerte es el momento cuando la oscuridad por fin parece ganar la victoria. En el libro de Job podemos encontrar una referencia a esa idea. En el libro de Job, en el capítulo 10, en el versículo 21, dice: antes de mi partida, sin regreso a la tierra de la penumbra y de las sombras. ¿Se fijan? Job estaba mencionando que la muerte es estar en sombra. Pero a la verdad no es así para el creyente. No. Para el creyente no es así. Para el redimido, la rutina de oscuridad a luz solo para regresar a la oscuridad terminará. Definitivamente va a terminar. Describiendo los nuevos cielos y la nueva tierra, Juan dice en Apocalipsis que allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso está dicho ya en el libro de Apocalipsis, en capítulo 22, versículo 5. Créelo, mi hermano. Sí, créelo, acéptalo. En la eternidad no hay lugar para la oscuridad y tampoco debe haber cabida para las tinieblas en la vida de un seguidor de Cristo. No debemos vivir en tinieblas. La luz de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, los creyentes vivimos en luz. Y no tan solo vivimos en luz, sino que somos luz, porque Él nos iluminó, Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia respecto de esta profecía? En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 1 al 3, nos encontramos con esta profecía de la palabra de Dios, de Isaías, cuando nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron a la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Eso dice la profecía. Tal vez ustedes no se acuerdan y a lo mejor los más jóvenes no tienen idea, pero aquí en Chile hubo tiempos pasados en que se racionalizaba la energía eléctrica porque teníamos una sequía brutal, de manera que se racionaba para poder guardar el máximo de producción de energías para las noches. Y fíjense ustedes que en Estados Unidos también ocurrió una cosa parecida. Pero esta vez fue un apagón que hubo ahí en Nueva York. El 13 y 14 de julio de 1977, la ciudad de Nueva York sufrió un apagón y quedó a oscuras totalmente. Duró 26 horas. Lo triste en toda esta historia es que durante ese tiempo sin luz, el crimen, los incendios y los robos se incrementaron, probando que la oscuridad invita al quebrantamiento de la ley y del orden. Por algo la Escritura también nos dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz, que nosotros vivíamos en tinieblas y que las tinieblas están sobre quienes no aman a Dios. Hermanos míos, y cuando habla de las tinieblas, habla de esa vida lejos de Dios, que es la luz, lejos de Cristo, que es la luz, lejos del Espíritu Santo, que es la luz. Y es cuando se enarbolan las banderas propias del egoísmo, del deseo, de la perturbación de pensamientos, que hace que el hombre y la mujer apunten exactamente sus actos
en el sentido contrario de lo que Dios quiere. Las tinieblas invitan a eso. Lo que ocurrió allí en Nueva York con ese apagón es una evidencia. Pero vea usted, ¿qué ocurre en nuestro país cuando se viene la noche? Un desastre. Por lo tanto, cuando la luz deja de ser, las tinieblas toman posesión de ese espacio. Cuando el cristiano comienza a caminar en tinieblas, cuidado que la luz empieza a desvanecerse y comienzan a aparecer toda suerte de malos pensamientos, malos deseos. El profeta Isaías ofrece esperanza para los que moran en la oscuridad espiritual. Y hay 3 puntos que vamos a considerar dentro de esta profecía. El primero de ellos nos habla de que la humanidad mora en tinieblas. ¿Es verdad? Pero la oscuridad no tiene la última palabra. La oscuridad rodea, la oscuridad absorbe, pero no es definitiva. Por muy profunda que sea la oscuridad espiritual, el cristiano siempre tiene una palabra de esperanza para compartir. El mundo está en tinieblas hoy y nosotros tenemos algo que decir al respecto. Tristemente, de alguna manera, todas las personas en lo personal es afectada por la oscuridad espiritual. Con los hijos, las amistades o simplemente por vivir en la sociedad quebrantada por el pecado. En medio de tanta oscuridad, el Señor promete, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Dios llenará de gloria el camino. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a llenar de gloria el camino Dios? El segundo punto que podemos rescatar de esta profecía es que Dios ha dado su luz en Cristo Jesús. Dios ha traído su luz a través de Cristo Jesús a la tierra. Dios ha puesto su luz en su vida a través de Cristo Jesús y hoy brilla gracias al Espíritu Santo. Comenzamos por admitir que simples palabras y buenas intenciones son insuficientes. ¿Cuántas veces hemos identificado problemas y hemos hecho recomendaciones solo para tratar el asunto de nuevo? Así como la pobreza, la oscuridad espiritual es intratable, aparte de la solución que Dios ofrece, no podemos nosotros buscar solución. El que es la luz puede alumbrar. Nosotros podemos conducir a algunos hacia la luz, si es que quieren. Pero yo me imagino que, si ustedes se recuerdan, y deben recordarse muy bien, la experiencia de haber rescatado a los mineros. ¿Se recuerdan ustedes que cuando salían ellos necesitaban usar gafas? Porque pasaron tantos días en esa mina oscuros que sus ojos se adaptaron a esa oscuridad y podría ser muy dañino para sus ojos la luz del día cuando fueron recuperados. De la misma manera, hay quienes están tan acostumbrados a las tinieblas espirituales que les molesta simplemente la luz espiritual que Dios pone en la vida de cada uno de los creyentes. El profeta Isaías estaba mirando hacia el futuro, cuando nacería el Mesías. Pero nosotros vivimos con la revelación, la luz completa en Cristo Jesús. Los que reciben la luz de Cristo andan con gozo y alegría. Y hay una segunda pregunta, que quiero también planteárselas. Dice, y ustedes la leen ahí, ¿por qué se describe al pecado como falta de luz? ¿Por qué se describe al pecado como la ausencia de luz? ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, en un campo oscuro, donde está nublado, de noche, no hay luna, no hay casas cerca, tú no conoces el lugar? ¿Qué pasa cuando comienzas a caminar? Comienzas a desplazarte, tratas de ubicar el lugar, el espacio, lo que hay y lo que no hay, enredándote, tropezando, tal vez cayendo, y todavía queda mucho por
conocer. Exactamente. Es esa la razón por la cual se describe al pecado como falta de luz. Porque el hombre que vive en pecado vive de caída en caída y vuelve a repetir sobre lo mismo otra cosa. Sin embargo, cuando la luz de Cristo llega, el hombre comienza a darse cuenta y mira y vislumbra todo lo que hizo en la oscuridad y le parece hasta vergonzoso. La luz despeja todo aquello que pudiera ser causal de un tropiezo, de una caída, hasta la muerte. Qué grato es encontrarse con la luz. Qué grato fue el encuentro que tuvimos con Jesús. Y hoy día podemos decir que somos libres y que vivimos no en tinieblas, sino en luz. El libro de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, siga la lectura ahí en su pantalla. Un pasaje bastante conocido, y es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz creada por el ser humano tiene sus límites. Las baterías se gastan, el foco se funde, etc. Lo mismo sucede con los pensamientos de la humanidad, que algunas veces son lumbreras, pero tienen un final. Lo primero que parece esclarecer la ignorancia con el tiempo es descartado a favor de nuevos descubrimientos. Si es producto de la mente humana, este es sujeto a ser reemplazado por alguna idea futura. Albert Einstein, tal vez usted lo habrá oído nombrar, probó esto en el mundo de las ciencias físicas. Y Jeff Bezos lo ha probado con el manejo y la venta de mercancía, pero ¿qué de la luz que Jesús ofrece para el que anda en las tinieblas del pecado? ¿Qué nos ofrece la luz de Jesús? La luz de Cristo, hay 3 puntos que vamos a conversar aquí respecto de la luz. La luz de Cristo es eterna porque Él es eterno. Juan comienza hablando de Cristo Jesús como el Verbo. Término con contexto en la filosofía griega, del mundo greco-romano, pero no es idéntico. Para el mundo griego, el verbo era un principio moral. Pero Juan identifica el verbo con una persona. O sea, para los griegos significaba, ¿cierto?, un principio moral. Juan, para los judíos, los identifica con una persona. Cristo, el Verbo eterno. Sabemos que era eterno, ¿sí? No nos cabe la menor duda de eso. Sabemos de la eternidad de Jesús. Sabemos que era eterno porque Juan usa el verbo era 3 veces. Es un tiempo, una conjugación imperfecta. En el versículo 1, con sentido continuo en el pasado. Al usar este verbo, establece que Jesús siempre era con Dios y siempre era Dios. El versículo 4 enfatiza lo mismo, usando era en 4ª vez para destacar su eternidad. La luz es eterna porque Cristo, el Verbo, es eterno. Fíjense ustedes que
La luz nos ha servido a los seres humanos para poder crear en el espacio o medidas espaciales. Una unidad de medida espacial es un año luz. Es decir, es una distancia que recorre la luz durante un año. Es tan duradera el efecto de la luz que hay planetas, hay estrellas que se extinguieron hace muchos siglos y recién están llegando la luz de esos planetas a nosotros acá en la Tierra, o de esas estrellas. Duradera la luz. Sin embargo, la luz que es Jesús trasciende aquello, porque aquello fue creado por Él. Sí. El punto 2 que destacamos en este pasaje, o para estos versículos en Juan, es que la luz de Cristo revela su soberanía sobre todas las cosas. ¿Ha visto alguna cosa, una pieza de arte, una comida, un objeto, y al instante sabes quién la creó? La realidad es que todos dejamos huellas que identifican nuestra mano o creatividad. Y esto también se ve en la obra de Dios. Uno de los beneficios de andar en la luz de Cristo es saber simplemente que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dentro del misterio de la Santa Trinidad, podemos confiar que no hay cosa que nos agobie que sea una sorpresa para Dios, la cual cualquiera de las profundas preocupaciones que tengamos en nuestra existencia, Dios no la ignora, ya la sabe. Y el último punto en este pasaje en Juan, nos dice que la luz de Cristo es necesaria aunque el mundo no lo crea. Aquí tenemos un asunto bastante importante. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan hace una relación necesaria entre la luz y la vida. De acuerdo con esta enseñanza, el que anda en la oscuridad espiritual está muerto, aun cuando no lo acepte. Solo el que vive anda en la luz, y la luz pura en Cristo Jesús verifica que en realidad vive, porque ha nacido de nuevo a la luz del Evangelio. La verdad es que el que no tiene a Cristo anda en las tinieblas. La pregunta número 3 que quiero hacerles es que, ¿de qué manera ha traído Jesucristo luz a tu vida? ¿Ha llegado la luz de Cristo a tu vida? ¿Cómo ha llegado? Buena pregunta. Y el último pasaje nos habla en Juan 1, del 5 al 9. Ustedes lo tienen ahí, y sigamos la lectura, donde dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Los evangelios hablan del Cristo encarnado para asegurarle a las personas que viven en la oscuridad moral y espiritual que la luz que Dios ofrece está en la persona de Cristo, no en un estudio de autoayuda que pudiera tomar entre programas de televisión. No. Pregunta número 4. ¿Qué áreas de tu vida
todavía está afectando el pecado? ¿En qué áreas de tu vida tú te das cuenta que aún el pecado se manifiesta? 3 son los puntos que vamos a considerar en este pasaje. El primero de ellos nos habla de que la luz de Cristo vence la oscuridad. Claro que sí, mi hermano. Juan comienza con una perogrullada de perogrullo, diciendo: la luz en las tinieblas resplandece. ¡Oh! ¡Qué gran descubrimiento!, diría alguno. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo que es realmente evidente. Lo verificamos cada vez que nos levantamos de noche y prendemos la luz para poder ver. La Biblia deja claro que la luz siempre vence a la oscuridad y que Dios nos llama a ser guiados por su luz. Lo opuesto es caer víctima del pecado. El punto 2 en este pasaje nos indica que Juan el Bautista apunta a toda persona a Cristo Jesús. El Verbo fue hecho carne. Y era necesario tener un precursor que apuntara a la gente hacia Cristo. Este hombre fue Juan el Bautista, que fue enviado por Dios por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan predicaría el llamado al arrepentimiento, perdón de pecados y para la salvación en Jesús. Y el último punto de este pasaje es que la luz de Cristo alumbra a todo hombre. Cuando Juan dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, está acertando la universalidad de su ministerio. La persona que vive en la oscuridad del pecado no puede ver esa realidad, pero si abre su corazón, simplemente encontrará que no hay nadie que la luz de Cristo no lo pueda llevar al arrepentimiento, al perdón de sus pecados y a la salvación. Cristo vino a este mundo con una misión. Su luz descubre la profundidad de nuestro pecado. Su misión revela el amor de Dios para querer salvarnos. Y una última pregunta es la que comparto con ustedes ahí también. ¿Cómo puede la Iglesia, siendo un agente de la luz, beneficiar a la sociedad? ¿De qué manera su congregación puede beneficiar a la sociedad? Aquí hay una respuesta colectiva que dar. ¿Qué podemos hacer como iglesia para orientar nuestros esfuerzos hacia la comunidad y a ponerlo en práctica? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Créelo. Jesús vino para despejar la oscuridad espiritual que ha acogido este mundo. Solo Él hace posible que podamos andar en santidad. Por lo tanto, estudia todo lo que el Evangelio de Juan dice acerca de Cristo como la luz del mundo. Segundo, cambia. Decide que vas a dejar que la luz de Cristo ilumine las áreas de tu vida, tus emociones, tus hábitos, tu hablar, tus intenciones, con el fin de repudiar las tinieblas en tu vida y andar en su luz. Y por último, comparte. Formula una presentación evangelizadora usando la luz como el enfoque central para dar testimonio del Evangelio
y guiar a un pecador a la luz de Cristo. Y concluimos diciendo que en la primera creación fue la tarde y la mañana un día, durante los 6 días. Pero en la nueva creación recibimos la promesa de siempre andar bajo la luz del Señor, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos, Señor, tu palabra nuevamente y rogamos, Padre, que haya cabida en nuestros corazones. Multiplícala y permite, Señor, que alguno llegue a conocerte a ti, a la luz del mundo, haciendo una decisión por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y les voy a invitar ahora a cantar 2 himnos. Esta vez vamos a variar. Vamos a variar el esquema de la presentación de los himnos, ya que siempre lo hacemos al principio, ¿verdad? Y uno al principio y otro al final. Y ahora vamos a cantar los 2 himnos al final. El primero de ellos será Dad Loor a Dios y el segundo del santo amor de Cristo. Una vez concluidos los himnos, entonces estamos también concluyendo esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Misericordia inmensa como el mar.
Dador a Dios, himnos elevad, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. Jesucristo descendió de los cielos a Belén, nuestra paz allí nació, nuestra dicha, luz y bien. Oh bendito Dios, gloria a ti, Señor, por Jesús el Salvador. Dador a Dios, himnos elevad, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. Por venir a padecer a los ángeles dejó, y nacido de mujer con los hombres habitó. Oh bendito Dios, gloria a ti, Señor, por Jesús el Salvador. Dador a Dios, himnos elevad, alabando su bondad. Canta de Jesús, pobre pecador, canta así su gran amor. En la cruz martirio cruel dio su vida el Salvador, y encontramos solo en él salvación, perfecto amor. Oh bendito Dios, gloria a ti, Señor, por Jesús el Salvador.